Sí, profe. Hola, hola. ¿Ven mi pantalla? Profe, sí. Sí veo Listo. tu pantalla. Gracias. Entonces, bueno, arranquemos muchachos. Vamos a arrancar entonces con los virus. Ya vimos pues como un montón de generalidades de las bacterias. Vamos a arrancar con los señores virus. Entonces, la definición de un virus es agente infeccioso. Listo. De entrada, entonces, esto ya nos está diciendo a nosotros que los señores virus no están vivos. Listo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Los virus no son organismos, no están vivos, simplemente son un agente infeccioso. Listo. Ese agente infeccioso, esa categoría sería como una categoría de un sistema químico o biológico bastante complejo, pero no vivo. Bien, entonces a mí me encanta pues pensarlos como unos zombies, como un muerto viviente, qué sé yo, pues aunque nunca estuvo vivo, entonces nunca se murió. Bien, entonces uno no tiene que matar los virus, ni estar echando amonio cuaternario en la casa, ni alcohol glicerinado, porque esas cosas pues no funcionan mucho para este pana, ¿cierto? Entonces, es sencillo, lo único que hay que hacer es deshacer fácilmente pues como su estructura. Entonces, ¿qué caracteriza a un señor virus? Como él es un agente, es decir, un sistema biológico complejo, listo, por su capacidad de replicación y de infectar, pero en términos estructurales es simple y no tiene célula. Entonces, claro, porque no están vivos, porque uno simplemente habla de la mínima unidad estructural de la señora vida. Entonces, ¿qué compone a un señor virus? Chicos, hay dos tipos de estructuras virales: los virus desnudos y los virus envueltos. ¿Listo? Los virus envueltos, bueno, hablemos primero de los desnudos. Los virus desnudos son básicamente o únicamente una estructura o un componente de material genético mínimo. Listo. Ellos no van a poder tener un montón de material genético, entonces eso hace que los virus sean altamente específicos. Listo, eso puedes ir pensando que los virus le dan a todos los organismos. No, no. No, los virus normalmente son de una única especie o de unas pocas especies. Entonces, a mí no me va a dar la leucemia felina o no me va a dar el SIDA felino simplemente por tener en la casa un gato con leucemia que es viral, o tener en la casa un gatico que tiene SIDA felino. Entonces uno dice, no, no se traiga ese gato para la casa que le da SIDA. No, ese virus es de los gatos y listo, punto. Bien, entonces su material genético es muy pequeño. Ellos solamente pueden tener una información muy precisa. Listo. Entonces, un virus desnudo va a tener el material genético, y creo que alguna vez ya lo habíamos visto. Los virus tienen DNA o RNA, no tienen ambos. Eso es lo otro que es característico. Solamente tienen un material genético. Listo. Y tienen algo que protege ese material genético. Entonces, un virus es altamente inestable. Los virus no tienen estructuras para moverse, los virus no tienen estructuras que los protejan de muchas cosas. Entonces, al ser altamente inestable, un virus sí o sí tiene que meterse dentro de una célula. Eso significa que él es un parásito intracelular obligado. Sí o sí se tiene que meter dentro de una célula. Si se queda por fuera de una señorita célula, entonces al ser tan simple y al ser tan inestable, se degrada muy fácil. Ese sería como el término correcto, degradarse.
Listo. Antes, por allá en los años 90, muchachos, cuando el VIH estaba llegando a Colombia, decían que el VIH era una enfermedad de homosexuales y de prostitutas, pero sobre todo decían que era una enfermedad de homosexuales. La realidad, muchachos, es que el VIH era y casi siempre ha sido, en una proporción muy grande, una enfermedad que afecta a las amas de casa. La gente dice, ¿pero por qué? ¿Qué es eso? Era porque los hombres salían del trabajo y se iban para un prostíbulo, ¿cierto? Y iban y tenían relaciones sexuales, pues, con trabajadoras sexuales. En los años 90 no estaba tan popularizado el uso del preservativo, ¿cierto? O a finales de los 80. Y ese señor se iba para la casa y le pegaba pues la enfermedad a la esposa y no le decía. Y la esposa se ponía muy malita de salud. En ese entonces esos hombres decían historias muy raras, como, pues sí, habían historias muy raras, como, es que yo entré a orinar en el centro y entonces en el orinal se me pegó, ¿cierto? Esas eran historias que ellos contaban. Si el virus cae en un orinal, no se le va a pegar a nadie, bien, porque como él es tan inestable, solito se termina pues como degradando, o los componentes de la orina, o los componentes ambientales, o una bacteria se los termina comiendo. Entonces, eso pues es como importante, los virus son altamente inestables. Hay otros virus que vamos a llamar virus envueltos. Los virus envueltos, bueno, esa estructura, antes de seguir, se me olvidaba, esa estructura que protege el material genético por fuera, esa estructura se llama cápside, listo, y es un conjunto de proteínas, ya, son muy poquitas. Hay otros virus que se llaman virus envueltos. Los virus envueltos tienen el material genético, que ustedes ya saben que es DNA o RNA, la cápside, y por fuerita tienen una envoltura de grasa, listo, de ácidos grasos. Y ya, esa es la estructura general de un señor virus. Si uno profundiza un poquitico más, se va a encontrar que esos señores virus en la cápside tienen unas proyecciones, listo, unas prolongaciones. Esas prolongaciones de la cápside van a ser como los antígenos o los receptores de superficie celular que le permiten interactuar con un receptor de superficie celular de la célula que va a infectar. ¿Listo? Entonces, no son muchas, casi siempre uno ve que tienen máximo, no significa que tengan esas, pero que tengan 4 proteínas de superficie celular distintas. En el caso del coronavirus, eso es lo que es como la llavecita, listo, que le permite ingresar a la célula. Entonces, esas estructuras las vamos a llamar estructuras antigénicas. Las estructuras antigénicas son aquellas que permiten desencadenar una respuesta inmunológica o que son eh, reconocidas por el sistema inmune, lo que permite pues como a las células nuestras reconocer si algo es externo o si algo es interno, si algo es propio o si algo es extraño. ¿Listo? Entonces, acá tienen como esas estructuras. Bien, chicos, hay muchos tipos de virus. Bien, cuando ustedes les hablan de coronavirus, hay muchos tipos de coronavirus, por ejemplo, ¿cierto? Que uno ve a la gente como contando historias raras. Entonces dicen, es que la vacuna del coronavirus ya existía porque mi papá tiene una finca y en la finca vacunan a los perros y a los gatos contra el coronavirus.
Bien, hay como 39 especies de coronavirus. Y así en general pasa con todos los virus. Por ejemplo, el VIH, pues no es solo uno, es un hito solo, pero hay dos tipos de VIH, el tipo 1 y el tipo 2. Y obvio, pues solamente le dan a los seres humanos. Cuando ya son grupos muy grandes, ¿cierto? Familias de virus, entonces algunos le dan a los perros, otros le dan a los gatos, que era lo que estábamos hablando ahorita de la especificidad entre las señoras especies. Bien. Ellos no le dan pues como a todos. Entonces, ¿para qué sirve una cápside? La cápside tiene varias funciones, ¿listo? La cápside tiene una primera función que es la protección o proteger al material genético. Esa sería la primera función. La segunda función es que le permite al virus interactuar con la célula que va a infectar o hospedar. ¿Listo? Esa sería pues la otra. Y la otra es que le permite evadir o interactuar con el sistema inmune del organismo que va a infectar. Listo. Todos los organismos tienen, por así decirlo, un sistema inmune. Las bacterias se enferman, muchachos, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, se enferman. Eh, diga. Sí, se enferman. Es verdad, las bacterias se enferman. Listo. A las bacterias las infecta un virus, por ejemplo. Bien, entonces un virus les hace daño. Entonces ya se enferman. Por ejemplo, esos virus de la derecha. Yo ya les había contado que se llamaban bacteriófagos. Entonces realmente ellos necesitan entrar a una célula. Eso que les va a permitir entrar a una célula son las proteínas de la superficie de la cápside. ¿Listo? Eso pues como bien importante ahí. Los virus entonces van a tener unas morfologías. Entonces, las morfologías son diversas. Los virus pueden ser esféricos, pueden ser icosaédricos, pueden ser helicoidales. Listo. Pueden tener formas extrañas y complejas como los bacteriófagos, que son los virus que infectan a las bacterias. Casi la mayoría son como esféricos, listo, o icosaédricos. Y hay muchas familias de virus, listo. Entonces hay que familias de rhabdovirus, de paramyxovirus, que la familia de los herpesvirus, listo. Entonces son demasiados. Muchachos, en el mundo se estiman, no, pues es que es lo que más hay. Hay más virus que bacterias, con eso les digo todo, ¿cierto? Y nosotros no hemos podido pues como estimarlos a todos. ¿Qué es importante con los virus? Los virus no solo son patógenos, listo, eso es otra cosa importante. Apenas está emergiendo las ciencias relacionadas con los viromas. Chicos, ¿qué creen que es un viroma? ¿Qué se les ocurre? No, profe, nada. Es Nada. un virus que le da a los humanos. Bueno, Pues no. también pensé lo mismo, pero me era bobada. Bueno, entonces, fácil. ¿Qué era lo que nosotros llamábamos microbioma o microbiota? ¿Quién se acuerda? Eso lo vimos.
Buscan ahí en Google, pues, a ver si se despiertan, que es un microbioma. Entonces, bueno, yo les ayudo, pues, ahí como buena Dora la exploradora. Profe, es un conjunto de genes en el organismo, ¿Genes o microorganismos? microorganismos. Eso, entonces, el microbioma hace referencia, o la microbiota hace referencia a los microorganismos que habitan algo. ¿Listo? Ah, que la microbiota intestinal, ¿qué es eso? Los microorganismos que habitan y viven en el intestino de un animal. Ah, que la microbiota del suelo, los microorganismos que habitan y viven en, en el suelo. Listo, serían como los microorganismos que están allí. Cuando hacíamos ese taller de mandar a caracterizar los microorganismos que viven en el suelo de la finca La Amarela, estábamos describiendo su microbiota, son los animales, los organismos que viven normalmente allí. El viroma hace referencia a los virus que habitan un organismo. Entonces, por ejemplo, todos los que estamos en este salón estamos infectados de herpes, ¿cierto? Si no son todos, entonces la mayoría. Ese virus ya hace parte de mi viroma, ya al inicio me enfermó. Ahora ya no me causa pues como enfermedad, pero en cualquier momento se puede reactivar, pero él ya vive en mí. Y vivir en mí, además de causarme una enfermedad, también puede estar prestándome un servicio, también puede estar generándome algún beneficio. Entonces apenas estamos entendiendo qué son los viromas. Listo. Pues yo alguna vez creo que les contaba a ustedes que los virus, que el material genético que me queda mi remanente viral ayuda a que se forme la placenta. Listo. Entonces miren que evolutivamente nosotros necesitamos a los virus para evolucionar, incluso porque ellos nos traen nuevo material genético y hacen recombinaciones dentro de nosotros e inducen nuevos cambios, alteraciones o mutaciones que nos permiten adaptarnos. Entonces los virus no son tan malos como los pintan. Además que son los señores que moldean parte del material genético, pues en este señor planeta Tierra, son como unos arquitectos chiquitos. Bien, entonces ese sería pues como el señor viroma. Ellos habitan dentro de nosotros. Tienen varias cosas especiales, entonces ya lo hemos hablado. Cuando hablamos del material genético, siempre pensamos que el material genético es una doble hélice. En los virus, ellos son extraños y al ser extraños, los virus tienen diversos tipos de material genético. Entonces, normalmente a uno le dicen que el DNA es una doble hebra. Ya esto también lo habíamos hablado. Los virus pueden tener DNA monocatenario y bicatenario. ¿Listo? El DNA se puede organizar en una hebra simple, o sea, una hebra suelta, o puede hacer un círculo, no una doble hebra, incluso porque no puede ser una doble hebra porque es monocatenario. ¿Qué significa monocatenario? Que tiene una sola hebra. Entonces los virus pueden tener un DNA monocatenario, que puede ser una hebra simple o puede organizarse de manera circular. ¿Listo? Vamos a tener entonces un DNA bicatenario. Ese DNA bicatenario va a ser una doble hebra, se puede organizar en doble hebra, listo, en la que hay ausencia de bases nitrogenadas, entonces uno ve que hay como ciertas delecciones, faltan, faltan allí nucleótidos, tienen como rupturas o está roto en su estructura. Y vamos a tener un DNA bicatenario circular. Entonces tengo dos hebras formando un círculo. Miren que ahí ellos no tienen esa estructura que ustedes vieron en biología de una doble hélice. Él simplemente es circular o lineal y ya, no es tan complejo. Vamos a tener otros señores virus que solamente tienen
RNA. Entonces recuerden, su material genético es solo DNA o solo RNA. Bien. El material genético de los virus puede ser una cadena simple, listo, puede ser monocatenario, puede ser positivo, entonces eso significa hacia dónde crece, puede ser negativo, eso significa hacia dónde crece, puede ser lineal segmentado, o sea, que tiene espacios en su estructura, puede ser segmentada positiva, puede ser segmentada negativa. Entonces hay muchos tipos de virus RNA. O puede ser bicatenario, que eso es raro, porque a uno siempre le dicen que el RNA es una sola hebra. En el caso de los virus, ellos pueden tener una doble hebra de RNA. Bien, chicos, preguntas hasta acá. Dudas, reclamos, sugerencias, PQRs, todo súper claro. Sí, profe, está explicando bien. Ah, bueno, qué bien. Primera vez, vea pues. O están por allá todos cobijaditos. No, yo estoy Están bien. copiando. Profe, Sí, ¿me escucha? cuente. Igual si están cobijados, ¿qué importa? Uno puede estar con el celular ahí al ladito. Cobijado, no, pues yo no lo he hecho. Pero imagínense uno de profe así cobijadito con este frío. Mentiras. Entonces, bueno, sigamos, pues sigamos. Profe, Sigamos. ¿me Cuente. escucha? Sí, la escucho. Bueno, yo sí tengo una duda y es, los virus que tienen RNA también pueden ser monocateriano y bicateriano. Bicatenario y monocatenario. ¿Saben qué Sí. significa catenario? No. Ah, bueno, listo. Mono es uno. Listo. Mono siempre es uno. Es como la mínima unidad. O hace referencia a una sola unidad. Y catenario es como cadena. Entonces, monocatenario es como una cadena. Y bicatenario es como dos cadenas. Listo. Entonces, sí, los virus RNA también son monocatenarios y bicatenarios. ¿Oíste vos? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, pero Ah, muy bueno. lejos. Yo soy ciega. Sí. ¿Qué va a preguntar? No, no voy a preguntar nada. Entonces, Profe, diga, hola profe, ¿cómo ¿cómo está? estás? ¿Qué más, Lorena? Bien. Profe, una pregunta. Usted dice que monocateriano puede ser una hebra simple, ¿cierto? Ajá, Y catenario eso. es una hebra, ¿o cómo así? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo ahí bien. El material genético Porque se... dice que las dos puede ser de una. No, O a ver, monocatenario es una sola cadena y bicatenario son dos cadenas. A ver, dibujemos eso. Pues, pero yo ya está. Dibujémoslo mejor. Mira, esto es una sola hebra. Eso es monocatenario. Listo. Y esto son dos hebras. Eso es bicatenario. Bien. Yo puedo ser monocatenario lineal simple como este, o monocatenario circular. Bien. O puedo ser bicatenario circular. Tengo dos hebras. Ahora sí, queda claro que es monocatenario y bicatenario. sí, profe. Mono es uno, bi es dos, y catenario es como cadena. Entonces el material genético de ellos se organiza pues de esa manera. Listo.
¿Qué más tienen entonces los virus? ¿Para qué les sirve a los virus la envoltura? Muchachos, la envoltura les sirve para protegerlos. Esa envoltura está hecha de grasita. Por eso, la medida más eficiente, o más eficaz, o más efectiva para uno eliminar el SARS-CoV-2 o el coronavirus es lavarse las manitos y no llevarse la mano a la cara, a la nariz, a la boca, cosa que es como bien difícil. Eso es muy difícil. Una persona sana o asintomática estornuda en el día máximo 4 veces, y eso que es mucho. Pero se manda la mano a la cara y a la boca 70 veces o más. Eso es súper charro, porque le dicen a la gente que se ponga tapabocas, pero no les enseñan a utilizarlo. Entonces esa gente lo que hace es que se quita el tapabocas, se rasca la nariz, se comen unos doritos, se tocan el tapabocas, ese tapabocas está todo húmedo y ese virus se propaga más, ¿cierto? Entonces lo ideal es que hubieran enseñado a la gente cómo utilizar eso. Pero bueno, y son todos radicales. Yo en estos días veía a los del colombiano que se fueron para la ciclovía a tomarle fotos a la gente que estaba trotando sin tapabocas. Parce, no sé, Ay, profe, sí. qué esparchados, ¿no? Ayer le estaban haciendo una multa a un señor ¿Por qué? porque se quitó el tapabocas para tomar agua y ese policía se la montó. Entonces, ya acá en Medellín, Sí, profe, ahí en el estadio. no, eso es imposible, a uno no lo pueden multar por quitarse el tapabocas. El obvio, y entonces él le estaba alegando y eso fue mero bololo, llegaron un montón de policías. Y yo, y entonces que se ahoga, pues sí tenía que tomar agua. No, pero eso se llama prevaricar. Lo que están haciendo ahí es prevaricar. No, no se puede. Eso está mal. Muy mal. Incluso porque en espacios abiertos no es necesario utilizar pues el tapabocas. Incluso lo dice la resolución 739 del Ministerio de Salud. Dice que el tapabocas solamente se utiliza en aquellos escenarios donde no puedas mantener la distancia mínimo de 2 metros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, montarse en el metro, estar en un bus, pero si vos estás en un parque sentado y no tienes tapabocas, pues no pueden Profe, multarte. Contame. pues yo digo que, digamos uno que hace ejercicio, ¿cierto? Ese, pues uno con ese tapabocas en la cara se suda, se moja, Ajá. y eso es peor, ¿no? Pues sí, se vuelve una superficie húmeda y se llena de microorganismos. Lo que pasa es que ese es el lío. Cuando uno desconoce, comienzan a abusar de las personas. Entonces, pues yo creo que la pandemia le hizo a la policía el agosto, ¿cierto? Porque te meten terror. Y un comparendo simplemente es como un llamado a comparecer. Cuando vos vas donde el inspector, pues te defendes y le decís, bueno, dígame dónde está la resolución que dice que yo tengo que utilizar tapabocas en espacio abierto. Eso no existe. No existe una resolución que diga eso. El Ministerio de Salud es muy claro, el tapabocas se utiliza en aquellos escenarios donde no pueda mantenerse el distanciamiento físico. Listo. Eso es básicamente eso. Entonces, si hay policías abusivos, usted lo que hace es que graba el procedimiento o le dice, bueno, permítame, yo grabo el procedimiento para tenerlo como evidencia y ya, y si quiere lo denuncia por prevaricar, que es un delito. Eso de prevaricar es un delito, entonces lo hacen. Pero es que eso es lo que hace la prensa. Cuando uno lee el colombiano, pues, y ven que le están tomando foto a la gente porque no están utilizando el señor tapabocas, pues lo que están generando son estigmas, ¿cierto? Entonces, el que usa el tapabocas es el bueno y el que no usa el tapabocas es el malo. El que usa el tapabocas tiene cerebro, el que no lo usa no tiene cerebro. Realmente es el que no usa el tapabocas en lugares donde hay demasiada gente es quien no tiene cerebro, ¿cierto? Pero la gente no entiende eso, se van para los extremos. Em, Esperen, yo les muestro algo.
yo les muestro algo, esperen si verás. Incluso han hecho pues como unas tablitas o unos rankings. Acá está. Lo encontré con este nombrecito. Abramoslo acá. Y cerremos este. Fíjate. Entonces miren, por ejemplo, que abrir el correo, pues eso no es grave. Echar gasolina, eso no es grave, ¿cierto? Ir de campamento, eso no es grave. Jugar, pues hacer cosas como al aire libre, eso no es grave. ¿Listo? Eso es un riesgo muy, pues si yo paso por el lado de alguien no me va a infectar. ¿Listo? Lo que es grave es esto, pues irse para una fiesta, ir al gimnasio, pues que son espacios cerrados con aire acondicionado, ¿cierto? Ir al cine, ir donde hay mucha gente, ir a un bar, eso es lo riesgoso. Pero pues estas cosas no lo son. En estos días veía una cosa que me ofendió mucho en Blue Radio, que estaban diciendo que vivir con un perro aumentaba la probabilidad de contagiarse de COVID. También es falso, ¿cierto? Pero entonces se inventan un montón de mitos para meterle terror a la gente y le meten terror a la gente. Y cuando le meten terror a la gente, claro, abusan de las pobres personas hasta más no poder. Y es horrible. Yo no sé, yo trabajo con esto. Yo no me he infectado. Pues, y hay gente que ha hecho de todo para no infectarse. Pusieron el tapete de la muerte en la casa y se infectaron, precisamente porque el exceso es lo que está mal. Pero bueno, no importa. Entonces la envoltura es lo que protege. Listo. La envoltura es lo que protege. O sea, no vayan a relajarse, pero tampoco vayan a extremar. Los excesos son lo que hace daño, es lo malo. Lo simple es lo que hay que entender. Profe, entonces uno cómo se cuida. Muchachos, hay que lavarse las manos con mucha frecuencia. Eso es importante. Está bien. Eh, pero no pues como extremarse. Entonces, bueno, sigamos. La envoltura es quien protege. Listo. La envoltura es quien cuida. Entonces, vámonos por acá. ¿Qué características tiene la señorita envoltura? Entonces, son bien sencillas. Primero, son ácidos grasos. Listo. Segundo, lo que van a hacer es que protegen esos ácidos grasos. Cuando hay virus envueltos, ellos dependen de su envoltura. Si uno daña la envoltura, la desestabiliza, entonces el virus se vuelve inestable y se daña. Eso es lo que hace pues como el jabón en el actual virus. Bien, esa envoltura ayuda a interactuar a los receptores de la cápside para que interactúen con las células que van a infectar. Entonces esa envoltura casi que les dan adherencia. Bien, eso sería pues como lo otro importante de esa señorita envoltura. La taxonomía no hace falta pues como que no la aprendamos, pero bueno, les voy a contar algo importante. Los virus se clasifican del 1 al 6, entonces yo puedo tener virus tipo 1, virus tipo 2, virus tipo 3, virus tipo 4, virus tipo 5, virus tipo 6. Y eso va a tener que ver con la estructura de su ácido nucleico. Si tienen envoltura, cómo es su cápside. Entonces eso va a permitir pues como una clasificación. Y además de eso, va a tener que ver con si el virus hace ciclo lisogénico o hace ciclo lítico. Entonces ahí ustedes van a decir, profe, ¿qué es el ciclo lisogénico? ¿Alguien recuerda qué es el ciclo lisogénico? El ciclo de la vida. ¿El ciclo de qué? No, profe, no sé. Entonces, bueno,
volvamos pues por acá para entender qué es un ciclo lisogénico. Chicos, voy a dibujar mi material genético. Este es el material genético en una célula del profe Juan. Listo. Entonces dibujemos la célula también. Listo. Y este es el virus. Con su cápside. Va a dibujar el material genético del virus rojito. Bueno. Entonces, cuando el virus entra en mí, el virus se tiene que replicar. Su objetivo es replicarse, tener muchos virus. ¿Listo? Entonces hay dos tipos de virus. Hay virus lisogénicos y hay virus líticos. ¿Qué es un virus lisogénico? El virus lisogénico es el que integra su material genético a mi material genético. Entonces yo me quedo infectado para toda la vida. Bien, entonces, un ejemplo. Cuando yo beso a alguien por primera vez, supongamos yo nunca he besado a nadie en mi vida, y yo beso a alguien, listo, y ese alguien ya ha besado a otros alguienes. Cuando lo beso, él me pega el virus del herpes, listo. Entonces, yo lo beso, se me pega el virus del herpes. Inmediatamente yo no tengo manifestaciones clínicas. El virus del herpes lo que hace es que entra y pega su material genético a mi material genético. Entonces yo ya para toda la vida estoy infectado del virus. Toditica la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me inmunosuprimo, el virus se activa y a mí me sale un fuego en el labio. Y cuando ya estoy otra vez de sistema inmune, o sea, de defensas, el virus se inactiva. Y cuando me vuelvo a inmunosuprimir, vuelve y se prende y me da otro fuego. Entonces eso no significa que en ese me infecté hace poquito, no. Los virus lisogénicos integran su material genético a mi material genético, entonces ellos van a estar allí para toda la vida. Bien, por ejemplo el VIH. ¿El VIH ustedes creen que es lisogénico o no es lisogénico? Es lisogénico. ¿Por qué? No dicen pues que el que se infecta no tiene solución o que muere ya con eso. Entonces el virus del VIH cuando entra a tu cuerpecito, ¿cierto? Si logra hacer infección, porque no todos los contactos con VIH terminan en infección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el virus integra su material genético al material genético de quien infecta o de quien hospeda, eso se llama ciclo lisogénico. Los virus hacen eso. Listo. Ejemplo, el virus de la gripa no hace eso, a él no le interesa. O sea, yo no estoy por ahí sentado en un mundo solitario donde no hay nadie más y de repente me da una gripa de la nada. No, el virus tiene que venir de afuera. Él nunca se guarda dentro de mí. Entonces, el virus va a ser un virus que no es lisogénico, o sea, un virus que es lítico. Este es un virus lítico, listo. Entonces lo único que hace es que entra, no guarda su material genético en mí, sino que utiliza la maquinaria celular para hacer más virus. Entonces copia mucho el material genético, copia muchas cápsides. Espera, yo los relleno. Copia mucho su material genético. Y al final lo único que le interesa es utilizar la célula para sacar muchas fotocopias de él. Y cuando sacan muchísimas fotocopias de él, ¡pum!, estalla en la célula. Y se van a infectar otra célula,
otro organismo. Entonces a mí me da gripa y yo me voy a darles clase a ustedes, una persona con gripa, no debería ir a estudiar, ni a trabajar, ni nada, se debería quedar en la casa, pereza. Entonces, este señor virus estalla la célula y ya introdujo su material genético dentro del material genético del hospedero. No. Entonces, ese es un virus que no es lisogénico. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Entonces eso garantiza que ese virus viva, entre comillas viva, pues exista durante muchísimo tiempo. Bien. Ahorita hay algo que se llama ecología de las enfermedades. Ese sería un trabajo muy bacano. Entonces, antes de hacer una intervención en un lugar, listo, por ejemplo, voy a hacer una mina, voy a hacer una unidad residencial y voy a tumbar un bosque. Lo ideal sería poder clasificar allí qué organismos viven en ese lugar, que eso lo hacen. Cuando hicieron Hidroituango, fueron y caracterizaron qué animales vivían allá. Pero entonces no solo eso, lo que deberían de hacer es qué virus o qué microorganismos enferman a esos animales. ¿Para qué? Para prevenir una infección sobre los humanos. Listo. Eso sería como muy, muy útil. Eso no lo hacen pues acá en Colombia. Entonces hablemos de qué es la replicación viral. La replicación viral es el ensamblaje o el copiado de partículas virales. Listo. Entonces, ¿cómo sucede esa vaina? Normalmente, los virus vienen con sus receptores de superficie, de su cápside, interactúan con un receptor de superficie celular, algo así como un efecto cerradura-llave. Si interactúa y encuentra el receptor, entonces lo que va a suceder es que al virus le permiten meter su material genético, entonces él ingresa su material genético, y al ingresar su material genético depende del tipo de virus. Si es lisogénico, integra su material genético al material genético del hospedador, y si no, entonces se queda por fuera y lo que hace es activar al señor material genético del hospedador para secuestrar la maquinaria celular del virus. Entonces, si antes la célula estaba haciendo el pelito de Estefanía, antes estaba haciendo las hormonas de Estefanía, así antes la célula estaba secretando la saliva y sintetizando la saliva de Estefanía y su melanina y su colorcito de piel, entonces ya en este caso el virus le dice, no, parce, ya no le va a hacer pelito a Estefanía, ya no le va a hacer más colorcito en la piel, ya nada de esas cosas. Ya lo que vamos a hacer es puros virus. Entonces ahí empieza a copiar el señor material genético eh, del virus. Chicos, como él hace todo eso a la carrera, es un estudiante que deja todo para la última hora, lo que va a suceder allí es que los virus introducen muchísimas mutaciones, tanto en él, entonces un virus muta, pero mucho, tanto en él como en la célula que está hospedando, siempre y cuando sea lisogénica. Entonces, induce nuevos materiales genéticos y hace que se copie más material genético del señor hospedador. Entonces, miren que eso es bueno, entre comillas, habrán unos que se mueren, pero cuando un virus lo está infectando a uno, le está también induciendo mutaciones para que se adapte o para que cambie. ¿Listo? Entonces, ese sería pues como el proceso de la replicación. Cuando ya tiene muchas copias del material genético, lo liberan al citoplasma y ellos habían dado la orden que los ribosomas sintetizaran muchas proteínas de la cápside. Finalmente lo que hacen es ensamblar más partículas virales, imagínense miles, y luego las liberan y después de liberarlas van e infectan a otras señoritas células. Los virus se pueden cultivar, sí, los virus se pueden cultivar. Bien, ¿dónde se cultivan?
Entonces ahí viene lo difícil. Ver los virus es muy difícil porque no se ve con un microscopio óptico, se necesita un microscopio electrónico. Entonces, nosotros podemos ver los efectos de los virus. Y para eso se hacen cultivos celulares. Cuando ustedes tienen una huertica, ustedes van a ver que sus hojitas de sus maticas tienen muchas como cicatrices, ¿cierto? Como que estas cositas. Esas cositas que los manchan, esos son virus o también pueden ser hongos. Pero normalmente este daño se llama daño citológico y así es como uno puede ver a los señores virus. Entonces uno los cultiva. ¿Dónde los puede cultivar? Los virus los puede cultivar en bacterias, listo, en embriones o los puede cultivar en cultivos celulares vegetales o cultivos celulares animales. Y allí ver su efecto, listo. Allí ver su efecto, qué es lo que hacen. Entonces, que es que lisan la célula. Entonces uno dice, es un virus que induce citólisis. Entonces los virus se pueden cultivar, listo, necesito identificar cuáles son los receptores que ellos utilizan y simplemente se los proporciono y cuando ya les proporciono el receptor, él puede entrar a la célula y así se cultivan. ¿Para qué cultivo yo un virus? Muchachos, para probar vacunas, muchachos, para entender su fisiopatología, muchachos, para entender su estructura. Entonces yo necesito cultivar virus para poder saber cómo se comportan. Por eso estaban diciendo, pues, que es que el chisme es muy charro. Una de las teorías con el virus del COVID es que salió de un laboratorio. Entonces, pues, salió de manera accidental. Profe, ¿cómo salió de manera accidental? Usted trabaja en el laboratorio, se infecta y se va para la casa e infecta a más gente. Entonces, esa era pues como la teoría. Pero luego la teoría cambió pues como a otro chisme. Entonces ya lo que dijeron fue que lo hicieron en un laboratorio y lo liberaron para que la gente se muriera y dañara el sistema pensional. Eso no ha afectado casi esa vaina, pues ha afectado la economía, pero ese sistema no, o sea, no ha matado toda la gente que, o sea, si fuera control poblacional, debería ser un virus que matara por ahí 200 millones de personas, pero no lo ha hecho, ¿cierto? No ha matado todo ese número de gente. Entonces, sería básicamente pues eso. Chicuelos, dudas, reclamos, sugerencias, preguntas. Dudas, reclamos, sugerencias, pecueros. Nada. No, que una mata mía tiene virus. Sí, seguramente en las maticas del jardín de la casa de uno están llenas de virus. Tiene esas pepitas rojas que usted mostró ahora. Entonces sí, tiene virus. ¿Qué mata es esa? Un Yo aromático. no, es de churros. Pues eso es de mi mamá, pues no sé cómo se llama, pero tiene varias cositas de... Sí, cuando lleguen a, no sé si ustedes ven fitopatología, No, pero, bueno, qué lástima. Pero ahí le enseñan a uno los tipos de virus. Hay muchos. Uno piensa que son hongos, pero muchos de esos son virus, ¿cierto? Yo tengo una en este momento que es una aromática y tiene este bendito virus. profe, entonces le arranco las hojas. Pues realmente ya está propagado por las estructuras de la plantica. Entonces, pues uno ponerse a arrancarle las hojitas, no, no, No la tengo otra vez. se le pega a las otras. Sí, no. Sí, 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 son de la misma familia, de la misma planta, sí, si son de otra, no. Bueno, profe. Listo. Bueno, Sí. muchachos, dejemos pues hasta ahí. Dudas, reclamos, sugerencias, Bueno, pues. profe. Ninguna. Todo súper right, todo súper bien. Bueno, profe. Sí. Bueno, entonces los libero. Bueno, Bueno, profe. a Gracias. dormir. Gracias, A profe. dormir, ojalá. Como fuera eso de bueno. Para ustedes Hasta que luego. son millonarios. Chao. Chao, gracias.
Profe, chao, muchas Chao. gracias. Chao, que estés bien.